pasaron en la casa de Obed-Edom, ahí, hasta que David comenzó, ¿verdad?, a investigar. Fíjate una cosa, esto no se puede traer así a lo loco, esto hay que hacer algo. Y David trajo aquel arca como adoración. Dice que daban unos pasos, sacrificaban un buey, había un derramamiento de sangre, y después estaban los que cantaban y los que adoraban. El mismo David estaba danzando delante del arca del pacto con todas sus fuerzas, en un estilo de danza que en la Biblia le llaman karar, y ese tipo de danza significa dar vueltas y gritos desenfrenados como si fuera un loco, ¿entiendes? Y hay gente que se avergonzó de David, como su esposa Mical, y dijo: qué honrado se ve el rey de Israel, sin sus vestiduras reales, danzando y gritando y dando vueltas como si fuera un loco. Allí se habla de la esterilidad de la esposa de David, de Mical. Y hoy en día también podemos ver mucha esterilidad en los cristianos que se burlan de aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad, porque no dan frutos. Y entonces, ¿qué sucede? David tomó aquel arca y la puso en una tienda, la puso en un tent, la puso en una caseta, en una cabañita, algo muy humilde. Y ahora no era el sumo sacerdote el que entraba una vez al año delante de aquel arca, sino que David puso adoradores 24 horas, 7 días de la semana delante del arca para adorar a Dios. 24 horas, 7 días de la semana, durante 40 años. No paró la adoración delante del arca. Y el David puso turnos, dice la Biblia, y dejó allí del arca del pacto a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo, di conmigo, de continuo, delante del arca, y cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Y entonces él puso turnos, David puso personas con instrumentos que cantaban, que adoraban, que no llegaban allí con un cántico aprendido, sino que iban a derramar su corazón del arca del pacto, que tipificaba la presencia de Dios, ¿verdad? Allí se escribieron muchísimos de los salmos, y yo creo que no hay libro que pueda contener todos los salmos que se pudieron escribir en 40 años, 24 horas, 7 días a la semana. Yo creo que tendríamos un libro de salmos así de grande, porque saben todas las canciones y todas las cosas que surgieron allí delante de la presencia. Allí iba David delante de la presencia del Señor. Adorar a Dios de continuo. Eso es valorar la presencia, eso es amarla. Dice que había paz en Israel durante ese tiempo, ¿verdad? Porque Dios estaba en ese lugar. Y entonces es necesario que nosotros entendamos que el corazón de Dios fue tocado por aquel hombre llamado David, rey de Israel, que decía la Biblia que era conforme a su corazón. No era un hombre perfecto, pero dice la Biblia que era conforme a su corazón, ¿entiendes? Porque entendió unos secretos de Dios bien profundos, ¿verdad? Y dice Hechos 15:16, y volveré, y después de esto volveré. Está hablando ya de un tiempo de los gentiles, del tiempo de nosotros, ¿verdad? Y volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Dios mismo se ha propuesto reedificar un tabernáculo. Y usted dirá: sí, pero el tabernáculo somos nosotros. Tabernáculo significa habitación. Nosotros somos la habitación de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos, Dios mora en cada uno de nosotros. Amén. Se supone que nuestra vida sea una vida de adoración. Y algún día le hablaré sobre la adoración. La adoración no tiene que ver nada ni con cantar, ni con danzar, ni con nada. O sea, la adoración tiene que ver con muerte.
Y usted dirá, ¿cómo es que la adoración tiene que ver con muerte? La adoración tiene que ver con muerte al yo, con muerte al yo creo, al yo pienso, al yo siento, al yo entiendo. ¿Sabe? Mientras usted esté muy vivito, ¿sabe? Como que la adoración tenía que ver con sacrificios de muerte muchas veces. Antes la adoración eran sacrificios. Dice la palabra que cuando Job perdió a todos sus hijos y todas sus posesiones, Job era un hombre temeroso de Dios. ¿Cuántos son temerosos de Dios en este lugar aquí? Dice que cuando Job perdió todos sus hijos y todas sus posesiones, aquello fue un desastre completo. Dice, y Job se postró y ¿qué? Y adoró. Entonces Job estaba bien contento porque todos sus hijos se habían muerto, porque había perdido todas sus posesiones, y empezó a cantar. ¡Qué alegría que se murieron! ¿Tú crees que Job se puso a cantar? A danzar entonces. Pero dice la Biblia que adoró. Entonces, cuando David se le murió su hijo, el hijo de Betsabé, que David llevaba un montón de días ayunando y orando con arena y silicio en su cabeza, clamando a Dios. Dice la Biblia que cuando David le dijeron, David, no ores más, tu hijo se murió. Dice la Biblia que David se levantó, se lavó, se vistió y adoró. ¿Qué fue? Que cogió el arpa y empezó a... ¿Cómo se sentía David cuando se acaba de morir un hijo de uno? Y cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu único hijo, el Isaac, y llévamelo y sacrifícamelo. Tómame a tu único y llévamelo allí y sacrifícamelo. Y dice Abraham, yo y el niño iremos y adoraremos. Entonces la palabra adoración, que mucha gente confunde con música y mucha gente confunde con danzar y con cantar, lo que tiene que ver es con muerte. Todo lo demás son expresiones. Son expresiones. Y más bien expresiones de alabanza. ¿Entienden un poco? Entonces, ¿qué tiene que ver la adoración con el evangelismo? Porque esto es una escuela de evangelismo. Tiene que ver muchísimo. Porque dice que Dios va a reedificar el tabernáculo de David, que era un tabernáculo de adoración, ¿verdad? Y repararé su ruina y yo lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Sabe? Está hablando de evangelismo. Entonces, hay algo que va a suceder. Cuando la gente te vea adorar a Dios de verdad, la gente va a querer ser cristiano. Cuando la gente te vea que tú eres un adorador verdadero, que no depende de las circunstancias que estás viviendo, cuando la gente pueda ver que independientemente de que se te murió el hijo, tú sigues adorando a Dios y tú sigues honrando a Dios y tú sigues sirviendo a Dios, la gente tiene que decir, este Dios tiene que ser real. Eso no puede ser una cosa de emoción de los domingos por la mañana, ¿sabes? Aquí hay algo más fuerte. Entonces estamos hablando de que cuando la gente te vea adorar a Dios, valorar lo que es la presencia de Dios, entonces la gente va a empezar a buscar al Señor. La gente va a empezar a querer lo que tú tienes. ¿Entiendes? Dice, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Entonces, hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice que si el nombre de Jesucristo fuese levantado, a todos atraerá, ¿qué? A sí mismo, dice. Y entonces, ¿cuál es el nombre que nosotros tenemos que levantar en este tiempo? ¿Qué es lo que la gente tiene que ver en nosotros? Dios tiene que convertirse en algo real en tu vida, no en un concepto, no en una idea, no en algo abstracto. ¿Entiendes? Dios tiene que ser algo real en ti. Hay tanta religiosidad. Hay tanta religiosidad, por eso Dios dice, y repararé sus ruinas.
está hablando ruinas. En otra versión dice, y repararé sus portillos, dice. En otras versiones dice, y repararé sus grietas, dice. Repararé sus grietas. ¿Sabes? ¿Tú sabes lo que es una grieta? Algo por donde se te escapan las cosas, ¿sí? Imagínate que tú tengas una vasija que esté agrietada, tú le echas agua y empieza a liquear por esa rajadura, como se le dice, ¿verdad? Y la vasija no retiene lo que se le echa, ¿verdad? Como que, entonces, se parece mucho a los cristianos, algunos cristianos de este tiempo, que reciben y reciben y reciben y reciben de Dios, reciben cosas maravillosas, reciben cosas fabulosas de parte de Dios, y tú los ves como si estuvieran vacíos, como si no tuvieran nada. Es que no han retenido. Y Dios le dijo, y Dios le profetizó en un momento dado, y vino un siervo, una sierva, y Dios te dice, y le dijo 100 cosas que tienen que ver realmente con tu vida, ¿entiendes? Y como Dios le dijo a Abraham, y voy a hacer de ti una nación grande, y te bendeciré, y esas palabras así que realmente lo que te hacen más que llenarte de regocijo es tú comenzar a vivir conforme a lo que Dios te ha dicho, ¿entiendes? Porque ¿para qué tú quieres una palabra profética si no es para vivir conforme a lo que Dios te ha dicho? Un portillo es una grieta. Y entonces, cuando Dios dice que para restaurar ese tabernáculo, Él va a reparar los portillos, Él va a reparar las grietas, es que hay cosas que Dios te ha dado que se te están filtrando. Hay promesas que Dios te ha dado que se te están filtrando. Es más, Dios te las dio y no sabes dónde están. Dios te las dio y caminando se te filtraron. Y ahora las buscas y no las encuentras. Y es triste. Y es triste que muchas veces Dios nos hable y nos diga y nos prometa y nos profetice y nos declare su propósito y todas las cosas, y nosotros sigamos viviendo de la misma forma que vivimos siempre, ¿entiendes? Yo te pregunto, ¿cuán real es Dios para ti? ¿Cuán real? ¿Acaso Dios estará buscando hombres y mujeres como David en este tiempo? Bueno, yo creo que si Él quiere restaurar el tabernáculo de David, es porque Él pretende que hayan algunos Davides y algunas Davides también en medio de nosotros en este tiempo. Amén. Entonces, yo quiero que usted sepa que por medio de tu adoración a Dios, hay personas que van a venir a los pies de Jesucristo. Por lo menos eso es lo que yo puedo entender de este versículo bíblico. ¿Sabe? Por medio de aquellos que son parte de ese tabernáculo de David, que Dios quiere reedificar, restaurarlo, ¿entiende? Y algunos dirán, no, es literalmente 24/7 adorando la presencia de... Yo te digo algo, ahora mismo Dios está levantando lugares en el mundo donde se adora a Dios 24 horas, 7 días a la semana. Recientemente estaba leyendo sobre un ministerio que se llama Sukkot Halel en Israel, ¿verdad? Tú lo puedes buscar en internet, se llama praiseforjerusalem.com. Y esa gente está 24 horas, 7 días a la semana allí, orando por la paz de Jerusalén en Israel, 24 horas, 7 días a la semana, por turnos, y ahí tienen una sección de adoración y tienen una sección de intercesores, 24 horas, 7 días a la semana. En la ciudad de Kansas hay un lugar que se llama IHOP, y no es la International House of Pancakes, es International House of Prayers.